Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Conversaciones Kicks. Este es un espacio en el que tendremos la posibilidad de intercambiar experiencias y debatir sobre temas vinculados a la educación en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Maciel Morales Aceitón. Soy investigadora de KicksLab y estaré acompañándolos en esta ocasión. Agradecemos a cada persona que está viendo este contenido a través de nuestro canal de YouTube y de la página de Facebook del KicksLab. Los invitamos a que sigan nuestra fanpage y que se inscriban a nuestro canal y compartan este contenido. Antes de comenzar, quisiera contarles un poco sobre qué es el KICS. Es una iniciativa impulsada por la Alianza Mundial para la Educación y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo. KICS tiene varios centros regionales alrededor del mundo. Y en el caso de América Latina y el Caribe, esta red de conocimientos es liderada por SUM, el primer laboratorio de investigación e innovación en educación para América Latina y el Caribe, y por la Organización de Estados del Caribe Oriental, OECS. A su vez, el KICS incluye 10 países miembros: Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía, Guatemala y El Salvador. En esta ocasión es un placer tener como invitado a Rosny Peña, responsable del Departamento de Investigación Educativa del Ministerio de Educación de Nicaragua, miembro de la Red de Investigadores Educativos de Nicaragua y miembro de la Comisión Nacional de Investigación Educativa. Con Rosny, el día de hoy estaremos conversando sobre los desafíos de la investigación en Nicaragua. Muchas gracias, Rosny, por aceptar esta invitación. Gracias, Maciel. Buenos días a todos. Y estamos acá para empezar esta conversación sobre lo que es la investigación, particularmente el desarrollo de la investigación en Nicaragua. Muchas gracias. Entonces me gustaría empezar presentándolo. Rosny tiene un máster en docencia con enfoque investigativo, máster en estudios históricos latinoamericanos y del Caribe, licenciado en historia y docente universitario. Es responsable del Departamento de Investigación Educativa del Ministerio de Educación de Nicaragua, MINED, miembro de la Red de Investigadores Educativos de Nicaragua, RIENIC, miembro de la Comisión Nacional de Investigación Educativa, representante del MINED ante el Sistema Nacional de Investigadores de Nicaragua, SINI, con trayectoria como docente de grado y posgrado, director y asesor de tesis a nivel de licenciatura y maestría, investigador en el área social y educativa. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, con temáticas vinculadas con lo social y lo educativo. Bueno, ahora sí, damos inicio a esta conversación. La idea, Rosny, es ayudar al público que nos escucha a conocer la red de investigadores educativos, RIENIC, de Nicaragua. ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se ha implementado? ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones hacen ustedes desde su experiencia a otros ministerios que en estos momentos están empezando a construir iniciativas similares? Me gustaría, entonces, comenzar preguntándole, ¿cómo y por qué nace la Comisión de Investigación Educativa en Nicaragua? Bueno, Maciel, gracias nuevamente por la invitación. Referente a tu pregunta, quiero hacer mención que la Comisión Nacional de Investigación Educativa, en el caso de Nicaragua, nace como una voluntad política del gobierno de reconciliación uninacional que a partir del 2015 inicia un proceso de articulación del sistema educativo nacional para anuar los esfuerzos y aprovechar las capacidades instaladas en los diferentes subsistemas. Y hablo de los diferentes subsistemas: el sistema educación básico y medio, lo que es la educación superior, lo que es la educación técnica y lo que también se incluye la educación el sistema educativo autonómico regional, lo que es la parte Caribe. Y entonces todos estos subsistemas, unificarlos para contribuir a la mejora de la calidad de la educación. En este contexto de la iniciativa por parte del gobierno en pro de la calidad educativa, se identificaron estrategias para lograr una transformación evolutiva y avanzar en rutas de calidad de la misma educación. Se han conformado distintas comisiones en temas educativos, en temas transversales, urgentes, que van a incluir dentro de eso también la investigación.
y para operativizar el caso de la ruta de investigación, se conformó la Comisión Nacional de Investigación, la CNI, que por la necesidad que hay en el país de tener avances con respecto a los desafíos del sistema nacional educativo, es necesario, ¿no?, tomar decisiones, pero no de manera intuitiva, sino en base a decisiones desde el punto de vista con un rigor científico. ¿Para qué? Para dar esos resultados de manera sistemática a través de la práctica, y es ahí que la Comisión Nacional de Investigación promueve, a partir de ahí promueve la investigación educativa como una función sustantiva. Pero no solo esto, sino las acciones están relacionadas de esta comisión a la definición de líneas de investigación como sistema, un sistema articulado que orienta al desarrollo de los procesos de investigación de manera conjunta. Y es ahí que la investigación comienza a tomar un rumbo en el caso de Nicaragua. Gracias, Rodney, por compartir con nosotros. Hay dos puntos muy interesantes que usted habla, ¿no? Esto de articular los sistemas y subsistemas, y también lo del rigor científico, que es tan importante para poder avanzar en lo que usted bien decía, ¿no? Finalmente en el mejoramiento del sistema educativo y de la educación. Y en estas líneas nos preguntamos cuáles son las líneas de investigación educativas prioritarias para el país actualmente. Bueno, Maciel, quiero hacer mención, como lo decía anteriormente, que estas líneas de investigación es parte de ese proceso de articulación del sistema educativo. Todos los subsistemas que integran el sistema educativo se ha trabajado en función de establecer distintos niveles y dimensiones con respecto a líneas de investigación, y se han creado, en un primer momento fueron 5 líneas, y con el tiempo han evolucionado a 7 líneas de investigación, dentro de las que podemos destacar currículo y programación didáctica. Tenemos también lo que es evaluación educativa, lo que es tecnología educativa, y también tenemos formación docente, gestión educativa, educación intercultural bilingüe, y también lo que es innovación pedagógica. Muchas gracias. Son muy interesantes las líneas, sobre todo yo por lo menos me quedo con la formación docente, la interculturalidad también, que lo toman en cuenta, bueno, además, por supuesto, del currículum, de la tecnología. Sabemos que en el marco del proceso de articulación, ¿no?, del Sistema Educativo Nacional se crea la Red de Investigadores Educativos, RIENIC. Entonces quisiéramos saber si nos podría contar un poco más sobre esta red, cómo y por qué se creó, quiénes hacen parte de ella, que también nos interesa mucho, y nuevamente las líneas de trabajo de esta red en específico. Bueno, sí. Veamos, la Red de Investigadores de Nicaragua, o en su sigla RIENIC, se creó como parte de ese proceso de articulación en busca de alcanzar esa ruta permanente de la calidad, y es a partir del 2017, con protagonistas de los 4 subsistemas. Mencionaba lo que es el Ministerio de Educación, Educación Básica y Media, Educación Superior, Educación Técnica, y también lo que es la educación de la costa Caribe, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se forma la red de investigadores con protagonistas de esos 4 subsistemas. Está integrada en la actualidad por asesores pedagógicos del Ministerio de Educación, docentes de educación básica y media, docentes de educación superior y docentes del Tecnológico Nacional, así como directores de centros educativos y estudiantes normalistas. Tenemos la red de investigadores, trabaja en líneas tiene líneas de trabajo, están centrados a fortalecer y desarrollar una cultura investigativa en la comunidad educativa del país a través de investigaciones que busquen cómo abordar las necesidades. ¿Para qué? Para formular proyectos y programas para ir generando cambios significativos en el quehacer institucional de cada subsistema educativo, en pro de la mejora de la calidad educativa. Ronnie, y en ese sentido, ¿cómo escogen ustedes a los actores educativos de la red? ¿Ellos postulan a ser parte de esta red de investigación?
¿Cómo funciona ese sistema de selección, por así llamarlo? Quiero hacer mención que la investigación debe de ser una motivación. Debe haber una Muy de acuerdo. motivación por parte del que va a ser parte, ¿no? de este trabajo, de esto, y la investigación como tal, yo siempre digo así, cuando uno se encamina, se vuelve hasta como algo, como un vicio, el trabajo de la investigación, porque va generando conocimiento, aunque llega un momento en que uno siente que no hace nada, pero es un proceso. Recordemos que la investigación es un proceso, y el proceso de selección de los compañeros es de manera voluntaria. Nosotros hacemos anualmente una convocatoria para los compañeros que quieran pertenecer a la red en los 4 subsistemas, y los compañeros llenan una ficha, y de ahí en adelante trabajamos en función de esa identificación de necesidades a través de trabajo investigativo. Muy, muy interesante. Y también pensaba cuando usted hablaba como ya de esta red y la formulación de proyectos, ¿son proyectos nacionales, todo ligado a Nicaragua, o también hay una perspectiva un poco más internacional en ese sentido? En un momento, en un principio, visto de las necesidades internas de los subsistemas. Cada subsistema tiene, pero parten los estudios de esas 7 ejes, esas 7 líneas, que a partir de ahí se derivan un sinnúmero de temas, el cual van a dar soluciones. Voy a poner un ejemplo: en formación docente, no solo formación docente, educación básica y media, sino también en educación superior, también en lo que es la parte tecnológica, la parte técnica, perdón, y a partir de ahí se van generando esos insumos. Y a partir de su experiencia, ¿no? Bajo su punto de vista, ¿cuáles cree usted que son los desafíos más importantes o más potentes de hacer investigación en el país? Porque sabemos que Latinoamérica en general muchas veces queda un poco al debe con lo que es investigación, ya que a veces hay falta de recursos, a veces también hay falta de interés, a veces también las necesidades educativas son hay tantas y variadas que muchas veces la investigación no está tan presente. Bajo su experiencia, ¿cuáles son esos desafíos más importantes o dificultades de hacer investigación en Nicaragua actualmente? Maciel, tú decías algo, y decías que algo bastante interesante: interés. Y yo pongo de manifiesto el caso de que la investigación debe de surgir por parte de alguien que tenga interés y esté motivado en función de generar conocimiento. Y si no hay motivación por parte de la persona que va a realizar la investigación, difícilmente se puede hacer. Esa es una de las limitantes: falta de interés que puede haber. Y para esto considero que o una de las limitantes debería de buscar en función de la práctica investigativa, el cual lamentablemente no solo puede, o esto pasa en el caso de Nicaragua, sino puede, y yo voy a ser un poquito más, no sé si global con respecto a este pensamiento, quisiera creer que no es así en todos lados, pero es una cultura, hace falta una cultura investigativa en todos los subsistemas, porque muchas veces nosotros como personas nos acomodamos a lo que estamos haciendo y obviamos la investigación como una necesidad para dar soluciones a problemas, y a partir de ahí generar nuevos conocimientos y ayudar a la solución de esas necesidades. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que usted plantea, y sobre todo con esto en general, la cultura de investigación. Y sobre esto de la cultura de investigación y el uso de la evidencia en la política y en la práctica educativa, ¿no? Que es tan importante, la pregunta es, bueno, nuevamente hablar como de las principales barreras que usted ha encontrado, pero en los docentes o en las instituciones educativas o en otros actores del ecosistema educativo en torno a este propósito. Y la segunda pregunta sería, ¿qué acciones adicionales han implementado para fortalecer la cultura de investigación? Hablamos mucho, por supuesto, que la base es el interés, que estoy 100% de acuerdo, pero ¿qué otras acciones podemos realizar, ustedes han realizado, para fortalecer la investigación? Bueno, Maciel,
mencionaba anteriormente de manera implícita esa pregunta, pues una de las barreras considero que es la falta de práctica investigativa para los docentes o en los docentes. Y a partir de ahí, y no solo hablo docentes de educación básica y media, sino en todo lo que es la docencia, ¿no? Esa falta de práctica investigativa y a partir de ahí considero que es una barrera porque el docente es el que transmite en los procesos de aprendizaje y no motiva desde en la formación y en todos los subsistemas, en todos los niveles, no promueve desde el proceso formativo en el aprendizaje en los estudiantes el desarrollo de una cultura investigativa, el cual que se concibe, yo considero así, se concibe por muchos eh, la investigación alejada de lo que son los procesos de aprendizaje. Y entonces no, se desliga lo que es la investigación con los procesos de aprendizaje y por consiguiente no permite la generación y esa cultura investigativa en el caso del estudiante. Pero algo bastante interesante es que desde el 2007, desde que el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional toma el poder en Nicaragua, hay una voluntad de promover, de fortalecer lo que es la investigación educativa. Y esto quiero dejar claro porque existe un compromiso por parte de, como una política de gobierno y a través de las instituciones del Estado, uno, la unificación del sistema como tal. Eso es bastante interesante, ¿no? La unificación de un sistema educativo, no verlo dividido, sino integrado, y el cual que exista compromiso por parte de los actores educativos en ese proceso. Y esto se ve reflejado en el proceso de articulación. Y de esa articulación, ahora no solo es articulación, ahora se convierte en un trabajo conjunto en el cual los subsistemas estamos trabajando conjuntamente en función de temas, de acciones para encaminar a la calidad educativa. Y a partir de ahí, de eso se han desarrollado acciones. ¿Cuáles? Bueno, trabajamos como Comisión Nacional de Investigación, como red de investigación en acompañamiento, en los acompañamientos por parte de docentes de las universidades. Y me refiero a esto, ¿quiénes son los que tienen más experiencia? Y bueno, en el caso nuestro, en el caso de Nicaragua, los que tienen más experiencia en investigación son los docentes universitarios. Y a tomar esa fortaleza de ese subsistema y buscar cómo subsanar esa necesidad. Y los compañeros, los docentes universitarios, son los que acompañan los procesos investigativos de orientación, acompañan orientando a los trabajos de los otros compañeros que integran o lo desarrollan la investigación a través de la experiencia. Nosotros desarrollamos encuentros en los cuales cada uno va a través de esas experiencias va a generar esos nuevos conocimientos y existe un proceso de retroalimentación de experiencia y a partir de ahí vamos trabajando en función de la mejora de esos procesos porque no solamente el objetivo no solamente es la investigación, porque investigar y quedar hasta ahí, sino también vamos un poco más allá en promover la investigación, pero también la publicación. Y como parte de trabajo conjunto, se trabaja en función de ese proceso de publicación y tenemos el caso de lo que es publicación educativa. Y a través de experiencias que hemos tenido, en el caso de Nicaragua, son festivales nacionales educativos, en los cuales se dan a conocer esos avances, esas investigaciones, y también se dan a conocer a través de plataformas digitales, como el caso de, y ya hemos como parte de ese proceso de articulación, de trabajo conjunto, lo que es la plataforma y revista IDC Nicaragua. Y a partir de ahí, esos procesos, esa experiencia, esos conocimientos se dan a conocer, se publican, no se queda enmarcado en solamente lo que es el desarrollo de investigación, sino que dar a conocer lo que se está haciendo en lo que es investigación.
Sí, es muy interesante, justamente yo le quería preguntar sobre las acciones, porque usted hablaba, bueno, del acompañamiento a docentes universitarios, de los encuentros, de la importancia de la publicación, ¿cierto? De los festivales, de las plataformas digitales. Y en ese sentido, porque sabemos que difundir las investigaciones también tiene una serie de dificultades. Pensaba en la revista, por ejemplo, que ustedes realizan. Esa revista, ¿cómo nace? ¿Cómo la editan? ¿Cómo la realizan? ¿Ustedes recopilan investigaciones de distintos actores? ¿Cuál es la periodicidad en que la pueden ustedes publicar? ¿Cómo funciona? Bueno, en el caso de la revista, tiene, como toda revista científica, tiene un momento, ¿no? Me refiero 2 publicaciones anuales en plataforma digital y también a través de impresos, ¿no? Recordemos cómo ha evolucionado hoy día la parte de publicaciones y estaba encaminado en todos los ambientes a que las publicaciones sean más digitales que físicas, ¿verdad? Entonces, se trabaja en función de hacer, ¿no? Selección de artículos científicos, ensayos que vayan en base a esas líneas de investigación. Y entonces se trabaja en función de esas líneas de investigación y se selecciona y se trabaja bajo esos tópicos y se dan a conocer para que la comunidad educativa de todos los subsistemas conozca y ponga en práctica para esa generación de conocimiento y tengamos, ¿no? Esos recursos para el momento del proceso de aprendizaje. Y entonces vamos a utilizar esos recursos eh, eh, ahí a la hora de la generación. ¿Me escucha, Rosny? ¿Tuvo un problema de internet pequeño? ¿Sí? Sí, 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 Ah, te escucho perfecto. bien. Ah, perfecto. Sí. Que yo pensaba en eso, en la importancia, porque los esfuerzos son tan grandes, ¿no? De generar, por ejemplo, las publicaciones, de poder realizar una articulación, como usted llamaba, también entre los investigadores, la diseminación de estas investigaciones, ¿no? Para que no queden solamente ahí en una plataforma del papel, sino que también puedan ser utilizados por los investigadores, por los docentes, por el ecosistema educativo, finalmente. Y bueno, nos gustaría finalizar esta entrevista preguntándole por los desafíos a futuro en la investigación en educación, no solo en Nicaragua, sino también desde una perspectiva más regional. Y también nos gustaría tener, a modo de recomendación para otros ministerios que podrían tener iniciativas similares, algunas claves principales para avanzar y hacer sostenible un proyecto tan ambicioso como la red de investigadores educativos, que realmente, personalmente considero que es un ejemplo para la región. Maciel, quiero hacer mención en lo siguiente. No es que nosotros seamos ejemplos, sino que son experiencias y nosotros compartimos nuestras experiencias, el cual hemos trabajado posiblemente en nuestras experiencias sirvan de ayuda o al otros sistemas educativos o en otras regiones, pero a nivel nacional y regional es necesario, considero yo, fortalecer y consolidar lo que es la cultura investigativa en los docentes. ¿Y por qué hablo de los docentes? Porque son los docentes los que van a generar a través de los procesos de aprendizaje esa cultura investigativa. Que cambiemos, digo yo, y digo, cambiemos la mentalidad. Y la mentalidad no solamente es de reproducción de conocimiento, sino generación de conocimiento. Y hacemos y fomentamos en los estudiantes que desde la educación básica vayan trabajando en investigación y llegar hasta estudios superiores y sabiendo que a través de investigación se puede ir desarrollando mucho y ese es uno de las limitantes, considero yo que hay, porque cuando llegan los estudiantes a educación superior, sienten, o muchos sienten que la investigación es algo muy traumático. Algunos estudiantes me han comentado,
quién habrá inventado este rollo de investigación. Pero no, o sea, yo les digo, hombre, cuando uno se mete a este rollo de investigación, es bonito, porque no es el proceso, sino los resultados. Y parece ser que uno está muy loco porque siempre comenta los resultados de su estudio, los resultados que ha hecho, y entonces, pero no comentamos el proceso. Entonces, el proceso es lo complejo, pero lo bonito son los resultados. Pero bueno, en función de, considero que debe a nivel nacional y regional, el caso de fomentar y consolidar esa cultura investigativa, promover la investigación como parte de esa formación básica y uno de los considero yo, elementos es evolucionar, ¿no? Es un reto evolucionar de red de investigación a lo que es una comunidad de investigación. Es un reto grande porque imagínense solamente el reto que ya hemos avanzado en lo que es el proceso de articulación y también ese proceso de trabajo conjunto. Y usted sabe que los intereses de los subsistemas educativos son diversos y por consiguiente, pero ya hemos avanzado en función de ese proceso de articulación de trabajo conjunto. Y ahora tenemos un reto, el cual es evolucionar de comunidad, de red a una comunidad bajo esas líneas, y pueden generarse y pueden crearse varias otras líneas de investigación dependiendo de las necesidades que van surgiendo. Recordemos que el conocimiento no es estático, sino va evolucionando, y por consiguiente esa práctica va a ir generando nuevas líneas de investigación. A partir de ahí, bueno, considero que otro de los elementos que hay que tomar en cuenta, y nosotros como tal, como país, como institución, es crear una agenda no solamente institucional, sino crear una agenda nacional de investigación. Ese es un reto para nosotros también, crear una agenda nacional de investigación que se desarrolle desde el trabajo conjunto, como nosotros venimos desarrollando, ¿no? Desde el trabajo conjunto para identificar esos cambios significativos en la práctica a nivel internacional y en el aula de clase principalmente, que ahí identificar eso y generar conocimiento para la mejora. El objetivo principal, la mejora de la calidad educativa por el mejor proceso de aprendizaje. Y considero que hay tres claves principales. Hay tres claves principales, las cuales serían para poder desarrollar esto en nosotros acá, en Nicaragua, en otros países, y no sé si podría ser a nivel de consejo, no sé, pero debe de haber considero yo, una voluntad política del gobierno. Los gobiernos deben de estar en función de un interés de desarrollo, ¿no? De esa cultura investigativa, de la mejora de la calidad educativa a través de la investigación. O también los compromisos que tienen que haber de esos investigadores, de esa gente que está con ese espíritu de generar conocimiento, de buscar, de ir. Debe haber un compromiso porque recuerden que posiblemente una investigación no te lleve un mes, no te lleve 2 meses, 3 meses, no te lleve 5 meses, te lleve posiblemente un año, lo menos, y entonces a partir de ahí, en ese proceso, debe haber un compromiso. Ser persistente, ser permanente, y ese compromiso te lleva a estar ahí haciendo investigación. Y a partir de ahí, la comisión, crear una comisión el cual esté integrada, ¿no? por los subsistemas, los diferentes subsistemas, el cual trabaje en proceso de articulación en pro de la calidad educativa, no en pro de los intereses de cada subsistema, porque alguien dirá que tengo que ver yo educación superior con educación básica y media, y entonces ahí hay un divorcio, pero ver los procesos de aprendizaje como algo que nos une, algo que nos une es desarrollar lo que es el conocimiento, y a partir de ahí ese fortalecimiento de esa comisión o de las comisiones que se puedan integrar en función de el trabajo para fortalecer las investigaciones, para fortalecer los aprendizajes en pro de la mejora de la educación en Nicaragua, en los países de la región.
Muchas gracias, Rosny, por esta entrevista. Realmente es muy interesante. Me quedo con varios puntos que usted toma. Por supuesto, la voluntad política es la base, ¿no?, para poder generar esta cultura de investigación, el compromiso también de todos los actores educativos, de los investigadores, generar, la importancia de generar conocimiento, como no solamente no movilizarlo, sino también generarlo, porque como usted dice, el conocimiento es vivo, es algo que va cambiando todo el tiempo, evoluciona. Consolidar entonces la cultura investigativa, y un último punto que me parece que es realmente remarcable es incentivar la investigación desde la base. O sea, así se genera esa cultura de investigación, ¿no? Desde niños muy pequeños, desde la primaria, que ellos entiendan que investigar es entretenido, es descubrir cosas, no es difícil como el placer de la investigación y la importancia del proceso, que siempre es muy fundamental, ¿no? No el resultado final, sino el proceso. Agradecemos mucho su participación y sus aportes. Realmente fue una entrevista muy interesante. Gracias también a las organizaciones que hacen esta iniciativa sea posible. Agradecemos a la Alianza Mundial por la Educación, el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo, la Organización de Estados del Caribe Oriental y a todo el equipo de Suma a cargo de esta iniciativa tan importante para seguir pensando y debatiendo sobre la educación en la región. Agradecemos nuevamente al investigador Rosny por todos sus aportes tan interesantes. Los invitamos al público presente a sumarse a la fanpage de Facebook que pueden encontrar como Kicks Lab Hub para seguir de cerca todas las actividades, las novedades, los eventos, así como también el sitio web de Kicks, que es www.gpekicks.org. En Suma estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn y en nuestro sitio web www.sumaedu.org. Otra vez, muchas gracias a todos y todas. Gracias por compartir este espacio. Los dejamos muy invitados para una próxima oportunidad y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao, Rosny. Muchas gracias. Bye.